El sol todavía no ha roto el horizonte, pero el río ya respira. Una fina capa de barro rojo cubre el suelo a las orillas del Nilo. El olor es pesado, tierra húmeda, pescado seco, humo de grasa animal quemándose en los altares. Un hombre se agacha al borde del agua, hunde los brazos hasta el codo y siente el barro escurrirse entre sus dedos. Sonríe. Ese barro para él es oro. Al otro lado del río, una fila de siluetas carga cestos sobre la cabeza en dirección a una estructura que rasga el cielo, todavía violeta del amanecer. La piedra es blanca, enorme, inacabada. Algo está siendo construido que ningún ser humano vivo verá terminado. Bienvenido al antiguo Egipto. Estamos alrededor de 1350 a.C., en el apogeo del Imperio Nuevo, el período en que Egipto era, sin exageración, la civilización más poderosa de la tierra conocida. El río que ves no es simplemente un río, es el motor de todo. El calendario, la farmacia, el camino, el banco, el templo. El Nilo no era un elemento del paisaje egipcio, era Egipto. Pero antes de continuar, necesitamos entender qué hacía a este lugar completamente diferente de todo lo que existía al mismo tiempo en el mundo. El Egipto del Imperio Nuevo no era una civilización intentando sobrevivir, era una que había descubierto una fórmula. La había probado durante siglos y había decidido llevarla al máximo. La fórmula era simple en la superficie y brutal por dentro. El río se desbordaba cada año en el mismo periodo. Dejaba la tierra fértil. La tierra producía comida en abundancia. La comida sostenía una población enorme. Esa población construía, rezaba, guerreaba y obedecía. Y en el centro de todo eso, una figura que no era solo rey ni solo sacerdote, sino un Dios vivo caminando sobre el barro, el faraón. Y aquí comienza nuestra historia, porque el hilo dominante de este episodio no es la arquitectura monumental, ni las momias en sarcófagos de oro. Lo que vamos a rastrear es el poder, cómo se ejercía, por quién, sobre quién y a qué costo. Cómo una estructura tan vertical como una pirámide conseguía mantener a millones de personas trabajando, obedeciendo y creyendo, generación tras generación. Porque en el antiguo Egipto, poder y fe no eran cosas separadas, eran la misma cosa, escritas con el mismo jeroglífico. Piensa en esto. Un campesino que se levantaba antes del sol para irrigar su campo no estaba solo trabajando para comer, estaba participando en un ritual cósmico. La crecida del Nilo no era un fenómeno natural para Ma. Él era el dios Hapi derramando generosidad sobre la tierra. Plantar era un acto sagrado. Cosechar era una ofrenda. Y una parte de lo que cosechaba iba directamente a los graneros del Estado, que pertenecían al faraón, que era un dios, que sostenía el equilibrio del universo con esa ofrenda. El sistema funcionaba a la perfección. Desde el punto de vista de ellos, tenía todo el sentido. Pero los sistemas perfectos tienen fisuras. Y en 1350 a.C., una fisura estaba a punto de abrirse en el corazón de Egipto, no en las murallas, no en los campos, sino dentro del propio palacio. Una fisura con el nombre de un hombre que iba a cambiarlo todo, destruir lo que existía desde hacía siglos y ser eliminado de la historia como si nunca hubiera existido. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Para entender la fisura, primero necesitas entender el edificio. El Egipto de mediados del siglo XIV a.C. funcionaba como una máquina de precisión con capas muy claras. En la cima absoluta, el faraón, hijo de Ra, encarnación de Horus en vida, Osiris en la muerte. Debajo de él, una estructura que llevó milenios a afinarse y que, en la práctica, dividía el país en dos tipos de poder: el poder del palacio y el poder de los templos. Y aquí está el detalle que lo cambia todo cuando lo entiendes. Los templos egipcios no eran solo lugares de oración, eran instituciones económicas gigantescas. El templo de Karnak, en Tebas, poseía tierras, rebaños, barcos, talleres, graneros y una fuerza de trabajo que rivalizaba con la del propio Estado. Los sacerdotes no eran hombres humildes de sandalias gastadas, eran administradores, propietarios, negociadores. Y cuanto más necesitaba el faraón de los dioses para legitimar su poder, más necesitaba a los sacerdotes. Y cuanto más los necesitaba, más tierras, más oro, más privilegios les concedía. Durante siglos, ese equilibrio funcionó. Faraón y clero, poder y fe, palacio y templo, dos polos que se sostenían mutuamente. Solo que cuando un joven príncipe llamado Amenhotep
subió al trono, alrededor de 1353 a.C. Observó ese equilibrio, y vio en él no una sabiduría ancestral, sino una trampa. Era el cuarto de una dinastía de faraones con el mismo nombre, joven, delgado, de rasgos que los artistas de la época representaban de forma extraña y alargada, casi no humana. Los historiadores aún debaten si eso reflejaba una condición física real o una elección estética deliberada de su reinado, pero el detalle físico importa menos que lo que hizo en sus primeros años en el poder. Comenzó a reducir las ofrendas a los templos tradicionales. Parecía pequeño, una decisión administrativa, casi burocrática. Pero dentro del sistema egipcio, cortar una ofrenda a un dios era un acto de violencia cósmica. Los sacerdotes lo percibieron de inmediato. El murmullo comenzó en los corredores de Karnak, bajó por los canales de irrigación, llegó a los mercados de Tebas. Pero antes de continuar, necesitamos entender qué había realmente en la cabeza de ese hombre. Amenhotep no estaba simplemente intentando ahorrar recursos. Estaba construyendo una teología completamente nueva. Y una teología nueva, en el antiguo Egipto, era una revolución política disfrazada de oración. El dios que eligió elevar por encima de todos los demás se llamaba Atón. No era una divinidad oscura. Atón era el disco solar, la luz en sí misma, la energía que calienta la tierra y hace crecer el trigo. Un dios sin forma animal, sin mitos de batallas y traiciones, sin clero hereditario, que necesitara templos y graneros para existir. Atón era abstracto, universal, y de manera crucial, solo podía ser intermediado por una persona, el propio faraón. Piensa en lo que eso significa dentro de la lógica del poder egipcio. De un solo golpe conceptual, Amenhotep estaba eliminando la necesidad de los sacerdotes como clase intermediaria entre los dioses y los hombres. Si solo el faraón podía comunicarse con Atón, entonces solo el faraón poseía el acceso a lo sagrado. Y si solo el faraón poseía ese acceso, el poder de los templos ya no era poder, era privilegio condicional, concedido irrevocable. Alrededor de 1346 a.C., cambió su propio nombre. Amenhotep, que significa Amón, ¿está satisfecho?, se convirtió en Akenatón, aquel que es útil a Atón. Con ese gesto, borró de su nombre real la referencia al dios principal del clero de Karnak, públicamente, deliberadamente, como quien clava un cuchillo en la mesa durante una negociación. Y entonces, sucedió el giro que nadie esperaba en la escala en que llegó. Mandó construir una ciudad nueva, desde cero, en medio del desierto, en un lugar que no tenía historia. No tenía templo, no tenía sacerdote establecido, no tenía memoria acumulada de ninguna dinastía anterior. Una meseta de caliza entre el Nilo y los acantilados, en un lugar que hoy llamamos Amarna. En egipcio antiguo, la bautizó Aketatón, el horizonte de Atón. La velocidad de construcción fue extraordinaria para cualquier estándar de la época. En menos de 5 años, existía una ciudad con palacios, avenidas anchas, templos abiertos al sol sin techo, porque Atón era la luz y la luz necesitaba entrar, talleres, casas de funcionarios, almacenes y una necrópolis real siendo excavada en los acantilados del fondo. Se estima que entre 20 y 50,000 personas fueron trasladadas allí para vivir. Nadie les pidió opinión. El efecto dominó sobre la estructura de Egipto fue inmediato y brutal, de esa brutalidad que solo reconoces cuando miras hacia atrás. Los Timonoseomos, graneros de los templos de Tebas, comenzaron a vaciarse a medida que los recursos se redirigían hacia Amarna. Artesanos especializados, escultores, pintores, joyeros, fueron transferidos a la nueva capital. Familias separadas, talleres centenarios cerrados. Lo que nadie percibió, o percibió demasiado tarde, fue lo que estaba ocurriendo en las fronteras. El Egipto del Imperio Nuevo era un imperio. Controlaba rutas comerciales del Mediterráneo a Nubia. Mantenía vasallos en Siria y Canaán. Recibía tributos de regiones que hoy son el Líbano, Israel y partes de Turquía. Ese sistema de vasallaje funcionaba a través de una comunicación diplomática constante. Tablillas de arcilla, mensajeros, regalos, promesas, amenazas veladas. Y funcionaba porque Egipto respondía. Akenatón dejó de responder. Las cartas de Amarna, 382 tablillas de arcilla descubiertas en 1887 y hoy repartidas por museos del Cairo a Berlín,
muestran vasallos suplicando ayuda militar, mientras los enemigos avanzaban sobre sus ciudades. Muestran aliados confundidos ante el silencio. Muestran un imperio comenzando a soltar los cabos, no por derrota militar, sino por distracción interna. Un faraón más ocupado, construyendo su utopía solar en el desierto, que administrando el sistema que la sostenía. Alrededor de 1336 a.C., Akenatón murió. Las circunstancias son oscuras: enfermedad, conspiración, agotamiento. Nadie sabe con certeza. Lo que sí se sabe es lo que vino después. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más extraña, porque el nombre que asumió el trono a continuación era el de un niño de quizás 9 años, cuyo nombre original llevaba la raíz de Atón y que pronto lo cambiaría para cortar cualquier vínculo visible con el faraón hereje. Ese niño se llamaría Tutankamón. Todo lo que Akenatón había construido estaba a punto de ser demolido. Pero la pregunta que queda suspendida en el aire caliente de Amarna es esta: ¿qué ocurre cuando intentas borrar completamente una idea de una civilización? Cuando destruyes los templos, raspas los nombres de las paredes, prohíbes los registros. La respuesta te va a sorprender. Lo intentaron borrar todo, y casi lo lograron. Después de la muerte de Akenatón, la maquinaria revirtió con una velocidad que impresiona. Tutankamón, niño y maleable, rodeado de consejeros mucho más viejos y mucho más interesados, fue usado como instrumento de restauración. Los templos de Amón reabrieron, las ofrendas volvieron, los sacerdotes recuperaron tierras, graneros y privilegios. Amarna fue abandonada, luego vaciada, luego sistemáticamente desmantelada. Los bloques de piedra fueron reutilizados en otros templos, enterrados en sus cimientos o volteados boca abajo para que los relieves no fueran visibles. El nombre de Akenatón fue raspado de columnas, obeliscos y registros reales. Pasó a ser mencionado únicamente como el enemigo o el hereje de Amarna en los pocos documentos que aludían a ese periodo. Y aun esos documentos eran raros, porque la intención era que aquellos 17 años simplemente no hubieran existido. Solo que la piedra guarda memoria incluso cuando los hombres intentan destruirla. En 1887, una campesina egipcia hurgando entre ruinas cerca de un pueblo llamado Tel el Amarna, tropezó con fragmentos de arcilla con marcas extrañas. Eran las cartas diplomáticas del archivo real de Akenatón, las mismas 382 tablillas escritas en acadio, la lengua diplomática de la época, preservadas durante 3000 años bajo la arena exactamente porque nadie había vuelto a buscarlas. Ese hallazgo accidental reescribió la historia del Oriente Próximo antiguo. El segundo rastro que dejó Akenatón es más silencioso, pero quizás más profundo. Su revolución religiosa, un dios único sin forma animal, accesible solo a través de un intermediario elegido, que operaba a través de la luz y no a través de estatuas, resuena en debates que los historiadores aún no han cerrado. No es posible trazar una línea directa, pero la proximidad geográfica, temporal y conceptual entre el culto a Atón y las tradiciones monoteístas que florecerían siglos después en el mismo corredor del Mediterráneo oriental es uno de esos detalles que la historia deja deliberadamente sin respuesta definitiva. Y el tercer legado es el más visible y también el más irónico. Tutankamón murió joven, con alrededor de 18 años, sin herederos y sin haber dejado reformas memorables. Durante casi 3000 años, fue un faraón prácticamente desconocido para la historia posterior. En 1922, Howard Carter abrió la única tumba real del Valle de los Reyes que había escapado por completo a los saqueadores, y dentro había un mundo entero preservado en oro, lino y resina. El planeta entró en fascinación. Tutankamón se convirtió en el rostro más reconocido del antiguo Egipto, no por lo que hizo, sino por lo que sobrevivió. La ironía perfecta de una civilización que intentó hacer desaparecer un período entero. El único rostro que el mundo reconoce hoy pertenece al niño que fue usado para ejecutar ese olvido. El antiguo Egipto sigue enterrado en capas, literal y figurativamente. Cada década de excavaciones revierte certezas anteriores, añade nombres a la lista, complica narrativas que parecían cerradas. La arena guarda mucho más de lo que los registros oficiales quisieron admitir. Y eso dice algo sobre el poder que sigue siendo verdad hoy. Controlar el relato es tan importante como controlar el territorio. Akenatón lo entendió. Los sacerdotes que lo silenciaron
lo entendieron aún mejor. En los comentarios cuéntame, ¿crees que Akenatón era un visionario adelantado a su tiempo o un autoritario que casi destruyó un imperio por obsesión personal? No hay respuesta incorrecta, y quiero leer la tuya. Si quieres seguir viajando por el tiempo, el próximo video sobre Constantinopla en el siglo XV te está esperando aquí al lado. Y si prefieres ir aún más adentro del antiguo Egipto, hay un episodio más esperándote. Dime en los comentarios, ¿qué ciudad quieres ver reconstruida la próxima vez? ¿Roma? ¿Bagdad? ¿Tenochtitlan? ¿Cartago? El próximo destino lo eliges tú. Hasta el próximo viaje.